Bom dia. Nós estamos aqui para essa entrevista com Magdalena León, que é uma economista feminista do Equador. Magdalena tem uma longa trajetória no debate feminista e principalmente de economia feminista, através da rede latino-americana de mulheres transformando a economia. E hoje ela também participa do grupo de mulheres e emancipação da Claxo. Então, assim, que é um prazer muito grande poder contar com a Madalena para nos falar da situação e da questão política do Equador nesse momento. Então, bom dia, Madalena, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Como nós sabemos, no dia 5 de fevereiro passado, agora domingo, o Equador vivenciou um processo bastante amplo de eleições locais para prefeituras, alcadias, prefeituras lá, pelo que entendi, tipo administração geral da província. E também um referendo. O governo de direita apresentou 8 questões que tentavam mutilar a Constituição fruto do processo constituinte de 2008. Eu acompanho os acontecimentos da América Latina, do Equador, e toda a imprensa, inclusive a imprensa progressista, dava como certo a vitória da direita. E, felizmente, abertas as urnas, foi uma vitória muito importante do campo progressista. Não só do ponto de vista de negar as 8 questões formuladas para a mutilação da Constituinte, como também vitórias eleitorais muito significativas, notadamente nas províncias, nas cidades mais populosas. Então, gostaria que tecesse os seus comentários sobre essa nova situação que se abre no Ecuador. Nuevamente un gusto estar con ustedes, gracias. Bueno, estas elecciones, como tú señalabas, contenían 3 elementos, ¿no? Pero son elecciones que ocurren periódicamente, comunes y corrientes, digamos, pero han tenido la virtud de definir un nuevo mapa político electoral en el país. Venimos de una etapa de ya 6, 7 años a partir de que Moreno fue electo y asumió la presidencia, de una alteración muy compleja en el mapa político ecuatoriano, unos años borrosos, diría yo, en la medida en que ese gobierno de Moreno, que fue electo por la fuerza política hoy reconocida como Revolución Ciudadana, adoptó el programa político de los adversarios de derecha y prácticamente desde entonces tenemos una continuidad en términos de gobierno. Y con eso vino una persecución a la Revolución Ciudadana, una persecución a los principales líderes, a sus principales voceros, representantes, pero también a los adherentes, a la gente. Es decir, hemos vivido un periodo al principio de shock, porque esa traición significó una descolocación, la gente se sintió desubicada, luego que fue una traición muy virulenta, con muchos elementos de de persecución a la gente. Entonces la capacidad de respuesta política se vio también interferida por esa situación, la gente se vio obligada a salir del país o a enfrentar juicios, y todo eso debilitó la estructura del partido, del movimiento más bien. Este movimiento que tenía una estructura amplia en el país y ha logrado mantenerla más o menos, tuvo que destinar sus energías a defenderse, ¿no? Entonces, y también a intentar, y de hecho fue la única voz que puso freno, que hizo oposición al programa económico y político de la derecha que se implantó, ¿no? Entonces, ha sido un periodo especial en la medida en que no han podido expresarse a plenitud esas
opciones y posiciones políticas. Ese movimiento fue proscrito y la particularidad en esta elección es que por primera vez, luego de varios procesos electorales en varios años, ha podido recuperar una identidad propia como revolución ciudadana, ¿no? Antes, en las elecciones anteriores, tuvo que en último momento aliarse con otros grupos o movimientos porque la consigna era impedir que participen en elecciones. Y eso fue evitado de alguna manera, pero eso también confunde al electorado, ¿no? Si está una fuerza política con un nombre que luego aparece con otro nombre y luego con otro tercero que logró a último momento inscribir, y entonces, todo eso creó confusión. Entonces ha habido este nivel electoral confuso, el nivel político también dificultado por la persecución, y ahora es la primera vez que de alguna manera el mapa se aclara, ¿no? Que se puede ver con más nitidez cuáles son las fuerzas, con qué posiciones están. Entonces es interesante que una elección de las corrientes, vamos a decir, se vuelve definitoria de un momento político, con miras claras a las elecciones de 2025, que son elecciones presidenciales. Ahora, hay que decir que en el gobierno de Lasso, bueno, ya desde el gobierno de Moreno, fue creciendo esta postura de alguna fórmula constitucional para hacer un recambio, ¿no? Entonces, con Moreno, recuerden que hubo este gran paro en 2019, que fue el más largo que habíamos vivido, y ahora con Lasso, el año anterior, hubo uno aún más largo, ¿no? Que fueron momentos de expresión de inconformidad social, pero también de inconformidad política, y de expectativa de que pudiera haber un recambio de gobierno. Eso no se ha conseguido, pero... Y ahora de aquí a 2025 también este resultado electoral de algún modo plantea una fuerza política como para retomar esa idea de hacer un recambio presidencial. Y eso no es solamente una cuestión política, es una cuestión de sobrevivencia, porque la vida de la población se ha visto muy deteriorada en estos años, ¿no? El ataque a lo público, a los servicios públicos, a los derechos ha sido brutal, y luego con la pandemia, los efectos de la pandemia en la vida de la gente, todo sumado, hace que haya un deterioro crítico en la vida y una dimensión que no habíamos vivido nunca antes en el país, que es una violencia vinculada a la acción de grupos irregulares del narcotráfico, en fin, unos niveles de violencia y unos hechos que desconocíamos, ¿no? Sicariato, bandas armadas, muerte todos los días en las ciudades, sobre todo en Guayaquil, pero también en Quito y otras ciudades. Entonces hay una sensación de mucha incertidumbre, y todo eso empuja hacia la necesidad de adelantar el cambio de gobierno. Pero esto es un paso en la medida en que hay una demostración de fuerza política, pero hay otras condiciones que quizá no lo permitan. En todo caso, es un tema que está sobre la mesa como una necesidad, porque la agenda de este gobierno incluye más privatizaciones, ¿no? Empresas públicas que precisamente en el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana habían sido fortalecidas, recuperadas, impulsadas, son el botín que se busca privatizar. La seguridad social está en riesgo, que también la seguridad social se ha defendido como una entidad y un derecho público, está amenazada ahora. En fin, son grandes amenazas que se buscaría frenar en este nuevo momento político. Muito obrigado. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre esta situação específica das bandas militares, da violência política,
la cobertura del gobierno de la derecha sobre esto y de la necesidad de tomar medidas importantes para el que el próximo curso del desarrollo de esta probable nueva relación de fuerzas no traga más víctimas para nosotros. La violencia tiene una dimensión política, pero se da en el marco de una violencia mayor, digamos, porque es la actuación de bandas irregulares vinculadas al narcotráfico y a otras actividades irregulares, ¿no? Como otro tipo de tráficos, vamos a decir. Entonces, el ambiente en el país se volvió, no sé qué nombre poner, pero es un ambiente en que todos los días tenemos noticias de acciones del sicariato, ¿no? Matando personas, en principio vinculadas a estos entornos del tráfico, ¿no? Entonces, el enfrentamiento entre pandillas, por ejemplo. Y una cosa bien importante que también ha sido casi que espeluznante, ¿no? Que fue estas matanzas en las cárceles, ¿sí? Hemos tenido desde el año 2021 más o menos 500 personas asesinadas al interior de las cárceles. Nosotros somos un país de 18 millones de habitantes, o sea, ese número de muertos desborda cualquier estadística anterior, cualquier cifra anterior, y que ocurre en un periodo de tiempo así. Entonces, estos supuestos enfrentamientos en las cárceles que terminaban en masacres, y han sido masacres de centenas de personas, o sea, en cada ocasión 100, 200, entonces ahora suman más de 500, y desde las cárceles se dice con la pérdida de control por parte del Estado, porque son fuerzas que han sido capaces de apoderarse de las instancias de control, las Fuerzas Armadas, hay evidencia, y la policía, de que están atravesadas por intereses y controles del narcotráfico. Entonces ahora hay una acción, ¿no? que está atravesando la vida del país con esta presencia. Y por supuesto eso tiene también manifestaciones en el ámbito político, ¿no? Porque si todos quienes se expresen es lo que ya han vivido varios países en América Latina, ¿no es cierto? Son fuerzas, son poderes que necesitan controlar pues la institucionalidad, necesitan controlar las fuerzas de seguridad, necesitan controlar las finanzas, y ese es un tema bien importante. No nos olvidemos que el presidente actual es un banquero. Necesitan varios controles, y la institucionalidad, la defensa de lo público, las agendas más transparentes van contra esos intereses, y por eso hay ese ataque, hay ataque a los medios, a los periodistas. Han sido asesinados periodistas también ya, o en su doble condición de periodista y político en algún caso. Entonces, todas las agendas que buscan recuperar lo público, el Estado, que atacan estos fenómenos, pasan a ser un blanco de ataque, ¿no? Y en casos específicos, en lugares específicos, donde estos poderes buscan preservar los espacios ganados, entonces estos candidatos han estado en riesgo y han sido amenazados. En total, durante el proceso electoral hubo 18 atentados, y de esos varios resultaron muertos, ¿no? Incluso de la víspera misma de las elecciones. Entonces hubo una alerta en el sentido, la persona que fue asesinada el día anterior de las elecciones había sido amenazada, denunció a la policía, pero no hicieron nada. Entonces no se montó ningún operativo de protección hacia los candidatos, porque era evidente que en este ambiente había riesgos. Pero claro, las fuerzas del orden están controladas por otros intereses y no actúan. Esta dimensión de lo financiero es algo muy inquietante, muy preocupante. Nosotros estamos ubicados como país en medio de dos grandes productores y comercializadores de drogas, que son Colombia y Perú.
y habíamos logrado mantenernos más o menos a salvo de lo que eso significa. Somos un país pequeñito en territorio, en medio de esta dinámica, ¿no? Pero eso ha cambiado en estos años. Estamos dolarizados desde comienzos del siglo y eso significa un gran atractivo para la operación de estos capitales, ¿no? Y eso ha sucedido así. Entonces, lavado de activos, lavado de dinero se viene dando, pero ahora eso creció mucho. Y una de las evidencias está en las grandes ganancias de la banca. Es decir, en estos años son ganancias que han ido subiendo de manera extraordinaria, o sea, que superan en mucho su tendencia histórica. Y entonces hay estudios que demuestran que solamente una inyección extraordinaria de dinero, ya que nosotros no podemos emitir dinero, no es dinero ecuatoriano, son dólares, dependemos de esa moneda que es extranjera, hay un acuerdo con Estados Unidos para usar esa moneda, nosotros hacemos un pago de una tasa para que llegue ese dinero, en fin. Entonces, haciendo las cuentas de cuál es el flujo de dinero en la economía ecuatoriana, sale nítidamente claro que hay una cantidad extraordinaria que a su vez da lugar a ganancias extraordinarias de la banca, como sistema bancario, no como bancos aislados, sino como que todo el sistema bancario y financiero está ya atravesado por ese flujo de dinero. Entonces son fenómenos que abarcan varias dimensiones, ¿no? Y que claro se expresan en esta cuestión de la violencia, que es como lo más visible, ese es lo más aparente, lo más visible, lo que sale todos los días, pero tiene que ver con fenómenos económicos que tienen otras proporciones. Muchas gracias, Madalena. Excelente, excelente para nosotros oírla. Por último, una última pregunta, claro, hablar sobre el futuro. ¿Qué usted piensa sobre las posibilidades de, a partir de esta inversión, creo que podemos decir esto, la correlación de fuerzas, cuáles las perspectivas de unidad de la izquierda para derrotar a la derecha y retomar el control de la administración del país? A ver, por un lado, este resultado creo que en principio ha sido un alivio, un aliciente para la gente. La población se siente esperanzada, porque han sido tiempos muy duros. El desafío para quienes ganaron en gobiernos locales es hacer una gestión lo suficientemente buena para la gente como para que este resultado se afiance, ¿no? No es fácil porque tal como ha sucedido en estos años, van a ser gobiernos locales asediados de distintas maneras. Y hay la experiencia anterior de algunos que han sido reelectos. Por ejemplo, la prefecta de Pichincha, que es la provincia donde está Quito. Ella fue acusada a propósito del levantamiento de 2019, le acusaron de haber alentado la subversión, una cosa así. Y entonces se le impuso un juicio y se le puso que es el grillete electrónico para monitorear su libertad condicional, ¿no? Entonces ella ha tenido que desarrollar su gestión como prefecta en esas condiciones de acoso, de persecución, anduvo con ese grillete durante 2 años y sin embargo, digamos, ella y su entorno han tenido la capacidad de hacer una buena gestión, ¿no? Tan buena que ha sido reelecta. Eso mismo ha sucedido con otro de los prefectos en una provincia de la costa, en Manabí, donde está Manta, que suena Manta, ¿no? Que asimismo, una gestión bajo asedio, bajo persecución, pero con mucha fortaleza, con mucha relación con el pueblo, con la gente, y él también ha sido reelecto, ¿no? Entonces, hay ese antecedente de que a pesar de las condiciones adversas, pueden realizar buena gestión. Ahora el grupo es mayor, los electos han sido muchos más, y tienen ese desafío.
eso parece fundamental con miras a la elección de 2025, ¿no? Es decir, la propuesta, de hecho, de Revolución Ciudadana ha sido: ahora vamos a recuperar la patria y vamos a recuperar el proyecto desde el nivel local, que es a donde hemos llegado ahora, ¿no? A estas posiciones de gobierno local. Ahora, respecto de la unidad, yo voy a dar voy a decir una posición personal, porque ese es un tema largamente planteado en los entornos de la izquierda, ¿no? Y desde que yo me acuerdo, desde que soy chiquita y estoy en estos ambientes, la unidad, la unidad, la unidad. Y con ese objetivo de la unidad, a veces se pierde una valoración de las verdaderas fuerzas, ¿sí? Y entonces, por unirnos a nivel político, a nivel organizativo, en las organizaciones sociales, no sé, para ir a una experiencia más común y cercana, la campaña contra el ALCA. Vamos a ir juntos, ¿no es cierto? Vamos a unirnos. Y en esas unidades siempre había organizaciones que ponían más y otras que ponían menos. Las organizaciones que hacían y sacaban adelante las cosas, y las que estaban siempre criticando, pero querían estar unidas, y su rol era casi que obstaculizar las cosas, ¿no? Entonces, eso se repite, ¿no? Se repite cada vez. Y entonces ahora mismo, con este resultado de Revolución Ciudadana, hay otros sectores y fuerzas que constantemente estuvieron en contra del proceso, desde el primer gobierno de Correa, ¿no? Y que de algún modo ahora con este resultado tratan de, a nombre de la unidad, reposicionarse. Y yo no sé si siempre eso sea bueno, porque no es con cartas claras, con reglas claras, con aportes sobre todo, porque la unidad debe ser algo de verdaderamente sumar, con un objetivo común. Y a veces esa unidad se da como algo más interno, de disputas internas, de buscar ventajas internas, y no de apuntar a ese objetivo común de transformación, más aún en condiciones difíciles, ¿no? Entonces, creo que sí, la unidad es deseable con esta experiencia. La unidad es deseable, por ejemplo, acá el caso del partido Pachakutik, ¿no? El partido Pachakutik, que se ve como la expresión del movimiento indígena y que ya dejó de ser eso, pero es un partido que hasta el día de hoy está en alianza con Lasso, que estuvo en alianza con Moreno, ocupó puestos, tuvo funcionarios, ahora está en alianza con Lasso, al menos un sector importante. En la Asamblea Nacional, Lasso perdió el control desde el comienzo del gobierno, se logró hacer un frente con Revolución Ciudadana y otras fuerzas, pero ahí Pachakutik, o al menos una parte de Pachakutik, porque hay unos asambleístas que salieron, que se llaman Pachakutik en rebeldía o algo así, justamente se rebelaban ¿a qué? A la alianza con Lasso, pero ellos siguen en alianza con Lasso. Entonces, el imperativo de unidad debe hacer que Revolución Ciudadana se junte con ese Pachakutik. Me parece que no. Entonces, no. Pero puede entonces acusarse y decir, no, es que se oponen a la unidad, es que son sectarios, es que... No es así, es que no es unidad, no son unidades beneficiosas para el proceso, que son unidades desgastantes, que significan conceder cuestiones que son clave en términos de realmente tener resultados políticos que se buscan, ¿no? Entonces, es una necesidad, es un imperativo. La derecha en eso siempre ha sido más sagaz y más consecuente, ¿no? Ellos sí saben cómo y cuándo unirse y cómo actuar en medio de diferencias, y sobre todo saben cómo usar las diferencias de nosotros en su favor. Y eso es lo que han venido haciendo real y simbólicamente, ¿no? Estamos justo en un momento en que es una derecha muy actualizada, muy renovada, que tiene muchos recursos para actuar no solo en la esfera política, sino en la esfera mediática, cultural,
estamos con derechas potentes, ¿no? Porque usan herramientas de todo tipo. Y frente a eso, el desafío para la izquierda es tener esa capacidad de, de un manejo político de sus propias filas que sea eficaz, que no nos desgaste, que no nos desvíe. Y eso, saber cómo sumar. Muito obrigado, muchas gracias, Magdalena. La pregunta de la unidad que ha hecho es exactamente en acuerdo con tu concepción, ¿no? La unidad de la izquierda no por autodesignarse en cuanto tal, pero avaliando la práctica política, la convergencia en las acciones, en programa para tirar el país de América Latina de las manos de esta derecha que, como tú dices, no es solamente en Ecuador, es en todo el continente. Y solamente más una cosa, si quieres hablar, si no, en la situación de Rafael Correa, que se puede esperar en el próximo periodo. A ver, creo que es bueno decir que Rafael Correa se ha mantenido como el referente del proceso a pesar de que está en Bélgica. Vive en Bélgica, se ha desplazado a México, pero porque, a ver, su situación jurídica es complicada. Él tiene una sentencia por 8 años, ¿no? Y fue sentenciado, como no le encontraron ninguna prueba, y eso es curioso porque eso dice la sentencia, ¿no? Le sentenciaron por influjo psíquico, ¿no? Y si no, usted no, influjo psíquico, porque dijo que él psíquicamente había influenciado a los otros para que cometan actos de corrupción. Entonces, ¿cuál era su función, su rol? La prueba de influjo psíquico. Él es condenado por influjo psíquico. Entonces, bueno, ha ejercido ese influjo psíquico en estos años porque, digamos, alguien que se ha mantenido como referente, como voz, con redes sociales, orientando un poco también en momentos muy neblinosos y desconcertantes. De algún modo esta campaña estuvo dirigida por él. Hay un grupo de gente de Revolución Ciudadana que está exiliada en México, entonces él ha estado en México, desde ahí han actuado como equipo, y por supuesto es un resultado que le debe mucho, ¿sí? Y que le ha dado también un retorno de, a ver, de una de recuperación de dignidad, porque esta persecución que ha sido muy nociva, muy desgastante, con esta idea de corrupción, de ladrones, delincuentes. Ahora mismo en la campaña, Lazo decía, por ejemplo, que todos los que votamos no en el referéndum somos narcoterroristas, tenemos vínculos con el narcoterrorismo. O se dice sobre Revolución Ciudadana y sacan informes. Aquí está el informe que demuestra cómo muchos de la gente de la política tiene vínculos con el narcoterrorismo. Y ese informe en realidad termina siendo una recopilación de noticias o de tweets o de memes. La policía hizo un informe así, juntando acusaciones falsas o presunciones. Entonces es un ambiente muy lodoso, muy feo, ¿no? Y por eso este resultado de algún modo le devuelve una dignidad a la persona, a Rafael Correa, que ha sido tan golpeado, a toda la gente de Revolución Ciudadana, no solo los cuadros políticos, sino los adherentes, porque aquí hay un ambiente en que la palabra correísta que se inventó, que nunca Revolución Ciudadana dijo nosotros somos correístas, o Correa dijo yo soy un líder correísta. Por el contrario, siempre decía no hay correísmo porque este es un proyecto colectivo, esta idea de poner en torno a una persona no es buena, pero claro, desde la derecha se construyó esta imagen y el correísmo se convirtió en un insulto, ¿no? Y la gente común trataba de no verse como correísta, ¿no? En este ambiente. Entonces, es como que se resistió por abajo
a pesar de esa etiqueta negativa, y ahora que sale esta fuerza, se recupera esta dignidad y la voz de Correa se nota. Cuando él habla ahora, se siente más seguro, más validado, ¿no? Y claro, la posibilidad de su retorno pasa por esta cuestión judicial. Ha habido incluso insistentes pedidos a la Interpol, ¿no? De que sea apresado, pero la propia Interpol ha negado y ha dicho estos no son delitos, son delitos políticos y no pueden ser aplicados para aprenderle en cualquier lugar del mundo. Pero es esto, hay esta persecución. Jorge Glass, que fue el vicepresidente electo con Moreno y que fue tomado preso, es que a él le hicieron una acusación y dijo, yo vengo aquí a defenderme y a mostrar la verdad y me quito la inmunidad que tengo como vicepresidente para que vean que tengo las manos limpias. Bueno, le metieron preso y acaba de salir recién interpretando las leyes a su manera, en fin, acaba de salir recién en situación condicional, luego de haber pasado un periodo muy feo, incluso en esas cárceles donde se producían las masacres, en fin. Entonces, las condiciones legales, jurídicas acá en el país están todavía complicadas para ellos. Yo entiendo que Rafael Correa ha interpuesto distintas denuncias y hay procesos en instancias internacionales que podrían eventualmente desactivar las condenas a que ha sido sometido, pero hay esa expectativa de momento. Pero al mismo tiempo, este ha sido un momento para ver la emergencia de nuevos líderes intermedios, vamos a decir, en Revolución Ciudadana, de una generación más joven, de cuadros, de donde puede venir eventualmente un candidato a la presidencia, sin duda. Son todavía condiciones que se están estrenando ahora, pero vamos a ver cómo evolucionan en lo inmediato, pero esa evolución va a ir dando pistas de qué liderazgo se afianzan a futuro. Muy bien. Muchas gracias, muito obrigado. Muchas gracias. Tú sabes que aquí en Brasil conocemos bien la situación de Rafael por comparación al compañero Lula. Y además de los correístas y los petistas, tenemos una identificación muy amplia desde hace muchos años. Muito obrigado, Madalena, muchas gracias. Espero que en otra oportunidad podamos ir a conversar novamente.